Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde vamos a continuar avanzando en nuestro ciclo de historia económica, siempre de la mano de nuestra economista de cabecera, Marta Caniego. Marta, gracias por estar una vez más en Pedazos de Historia. Qué bonito eso de economista de cabecera, la verdad, me ha Pues, gustado. pues bien, aprovechando que ya hicimos unos pasos previos, viendo qué había antes de los grandes economistas, vamos a entrar de lleno al que está considerado como el padre del capitalismo, Sí, a Adam Smith. Adam Smith. Todas las universidades, o casi todas, lo consideran como el padre de la economía moderna. Aunque esto, como siempre suele ocurrir, está debatido y hay gente que lo considera un hombre no tan original como él creía. En cualquier caso, antes de entrar en su obra y sobre todo en su Ujú. obra fundamental, que fue La riqueza de las naciones, ¿quién era Adam Smith? Adam Smith era, si lo decimos en una sola palabra, un señor escocés. Pero si lo decimos más desarrollado, es un hombre que nació en Kirkcaldy, en Escocia, en 1723. Era hijo de un inspector de aduanas que se llamaba igual que él, Adam Smith, pero este no llegó a conocer a su padre. El padre murió unos meses antes de que él naciera, por lo que lo crió en solitario su madre, Margaret Douglas, y su tío. Digamos que no tuvo una vida demasiado movidita, salvo por un episodio que le ocurrió en su infancia. Y es que lo secuestraron unos cíngaros, se dice, e intentaron llevárselo del pueblo. Nadie sabe muy bien para qué. Pero, afortunadamente, su tío, seguramente alertado por los gritos de su madre, corrió a rescatarlo y lo trajo de vuelta a casa. Después de eso, pues lo típico, ¿no? Acudió a la escuela, tengamos en cuenta que era una persona, aunque no muy rica, tampoco era pobre, y digamos, bueno, luego ya más adelante, en la década de 1740 o así, llega a la Universidad de Glasgow, donde va a entrar en contacto con los filósofos de la Escocia de aquella época, de lo que llaman la Ilustración escocesa. Entre ellos digamos que le va a influir de forma especial Francis Hutcheson, quien va a ser su tutor de cabecera en esta época de su vida, hasta que le concedan una beca muy concreta, para irse a estudiar a Oxford, donde sin embargo no le irá demasiado bien. Cogerá, por lo que dicen, una pequeña depresión porque no le gustará estar lejos de Escocia, se sentirá bastante solo y pues en su soledad, entre un montón de libros de matemáticas, de filosofía, de latín, de griego, de todas estas materias, encontrará también un pequeño ensayo que había escrito otro filósofo de la época llamado David Hume, un hombre que, por lo que dicen, era bastante polémico, que le acusaban de ateo y de infiel, podríamos decir, o una persona polémica, sencillamente. Digamos que los profesores descubren que Adam Smith está leyendo los escritos de este hombre y le castigan severamente. Y después de esto, él decide regresar a Escocia, donde pasará por distintos puestos. ¿Quiere que le cuente los puestos? Bueno, es interesante entender que cuando pensamos en Adam Smith estamos pensando en un economista y en realidad al comienzo de su carrera profesional se dedica a enseñar sobre todo Ujú. moral. Sí, es verdad, él era filósofo moral, se consideró así toda su vida. Es curioso porque la palabra economía, como ya dije en el programa pasado, aún no estaba, bueno, digamos que no tenía un uso muy extendido. Existían los estudios, se había tratado de comercio, de hacienda, de impuestos, pero no se había intentado diseñar, se cree que no se había intentado diseñar, que luego hay opiniones, un sistema que organizara e interconectase todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, intentando conectar pues sus trabajos con sus salarios, con las formas de ganarse la vida y con esos pequeños caprichos que nos damos todos. Y Adam Smith, nadie sabe muy bien de dónde le vino este interés, seguramente porque la economía moral, digo, perdón, la filosofía moral tiene mucho que ver con las decisiones y las actitudes de las personas, empezó a fijarse en las labores cotidianas. Y a partir de ahí es cuando decide que a lo mejor la economía le va a resultar interesante. Por lo menos que le va a resultar interesante investigar o entender por qué las personas hacen lo que hacen. También hay que tener en cuenta que él primero, su primera cátedra importante, se la dan en 1751 en Glasgow, y él es catedrático de lógica. Se dedica más a las matemáticas, pero también un poco a la retórica. De hecho, mira qué curioso, será en Edimburgo dando unas conferencias, unos ciclos, donde conocerá a David Hume y allí se harán amigos y dicen que la amistad de los dos va a ser determinante para su pensamiento y para su forma de entender la realidad. Hay quien dice que David Hume le va a intentar animar a que mire fuera de la universidad. Pero luego, a partir de unos años más tarde, en torno a 1750, si no me equivoco, le dan ya la cátedra de filosofía moral, que es la que él quería y la que se va a quedar hasta
unos años más tarde, unos 13 años se va a quedar con esa. Entonces, bien, teniendo esa cátedra es cuando escribe una de sus primeras grandes obras, La teoría de los sentimientos morales, pero poco después va a viajar a Francia en la compañía de David Hume. Es muy curioso porque has utilizado, Marta, una expresión que se ha vuelto muy popular en los últimos años, el de la ilustración escocesa, para referirse a caballeros como Adam Smith o David Hume. Unos caballeros que viajaron a la Francia de los 1760, donde está en plena ebullición lo que conocemos como ilustración clásica, la de los franceses. Llegan a conocer a Adam Smith, llegan a conocer en persona a Voltaire, pero son los tiempos en los que está trabajando Montesquieu, Diderot, D'Alembert y toda esta gente. Y si algo le va a chocar tanto a Adam Smith como a David Hume, un David Hume que recordemos poco tiempo después incluso recibirá a Rousseau en la Gran Bretaña, terminando esta relación entre Rousseau y David Hume de una forma tormentosa, porque Rousseau era un tipo profundamente insoportable. Entonces, lo chocante está en que cuando recorremos las vicisitudes de los escoceses como Hume y Adam Smith, en su encuentro con los ilustrados, desde la parte más tormentosa de Hume con Rousseau hasta los encuentros más entrañables que pudo tener Adam Smith con Voltaire, es que diferían en la manera que tenían de aproximarse a la realidad, que a la larga es lo que va a expresar Adam Smith años después en La riqueza de las naciones. Así que a lo mejor lo de ilustración escocesa no es que esté muy bien tomado. Bueno, yo aquí reconozco que me limito a decir lo que un poquito he leído comúnmente, por utilizar un término con el que la mayoría podamos entendernos o con el que podamos manejarnos. Aunque es cierto que cuando él se va a París, no se va exactamente con David Hume. Adam Smith se marcha a París porque empieza a trabajar para una familia noble y se marcha como tutor. Decide abandonar la cátedra porque se piensa, que en aquella época los profesores de universidad que se dedicaban a las cátedras en Escocia no siempre tenían unos sueldos muy elevados y buscarse la protección de un noble, de una familia, digamos, de alta alcurnia o de buena posición, podía darles una renta vitalicia que les iba a permitir, pues por una parte, dedicarse a lo que ellos querían, que era estudiar, en el caso de Adam Smith, escribir y dedicarse a investigar. Y por otra parte también estaba, pues, que era muy interesante viajar a París en esa época, como bien han dicho. Bueno, es curioso porque Adam Smith es un tipo con una vida, nos contaba Marta, ese pequeño inconveniente del secuestro cuando es niño, su vida es relativamente monótona, pero si hay un momento en el que, digamos, se tomó ciertas libertades, fue en su estancia en París, donde se volvía a encontrar con Hume. En un país en el que además entra en contacto, ya digo, no solamente con los ilustrados más famosos que todos tenemos en mente, sino con economistas que defendían modelos económicos que van a quedar muy lejos de lo que él va a defender, porque ahí se encuentra con mercantilistas, se va a encontrar con fisiócratas. Entonces, a la larga es, de nuevo, insisto, es llamativo englobar a Adam Smith dentro de la ilustración cuando precisamente es el encuentro con los ilustrados lo que le va a llevar a plantear una forma de abordar la economía completamente distinta. De hecho, una curiosidad sobre esto es que en La riqueza de las naciones él dedica unos párrafos a hablar sobre los fisiócratas, sobre especialmente creo que la figura de Quené, que es el fisiócrata más famoso. Y se va a dedicar a decir que sus teorías sobre el desarrollo de la economía o, digamos, de las profesiones y de la prosperidad de un país a partir de la agricultura es ingenioso, pero le parecía que estos franceses petardeaban o que no terminaban de dejar muy claro elementos como cómo se forman los precios, por ejemplo. Va a hacerles esa pequeña crítica. Bien, vuelve de París, se reincorpora a la universidad. No, termina por asumir, es curioso porque pasa unos años en los que está como, permítame la expresión, en un stand-by, se dedica a recibir amistades, dedica a cuidar de su madre, porque siempre vivió con su madre, Margaret Douglas. Se dice que también acogió en casa a una prima suya, Janet, pero esto pertenece más a la novela rosa. Y a partir de ahí, lo que va a ocurrir es que en un momento dado toma el puesto que había tenido su padre de inspector de aduanas. Va a dedicarse al funcionariado. Sí, hombre, esa parte final de su vida, que ya es posterior a la riqueza de las naciones, es muy llamativa, porque el defensor por antonomasia del libre mercado, después de defender el libre mercado, terminó siendo aduanero. Cada cual. Eso de navegar contradicciones, sin duda, no se inventó en tiempos recientes. El mismísimo Adam Smith es el ejemplo más preclaro de navegar contradicciones. Sí, hay que decir que creo que se unió a este puesto un poquito después de escribir La riqueza de las naciones, que me atraganto. Pero en principio, sí, la verdad es que se contradice bastante con el libro, que no me gusta insultar la memoria de los autores, pero es cierto.
Bien, vamos entonces a abordar ya la riqueza de las naciones. Estamos en 1776, cuando aparece este libro que se va a considerar fundamental en la historia de la economía, pero incluso en la historia del mundo contemporáneo. Y vamos a tratar de entender, y aquí vamos a entrar a desglosar cada una de las partes de este libro para comprender por qué era tan revolucionario este texto. Entonces, si quieres, por orden. Por orden. Bueno, aquí me gustaría comentar una curiosidad y es que cuando yo estudiaba, uno de mis profesores me dijo, si tú lees La riqueza de las naciones por orden, te vas a encontrar un sistema económico que se forma desde la base que Adam Smith consideraba como el origen de toda la riqueza y prosperidad, que es el trabajo, y terminarás por lo que son los deberes del soberano. Terminarás como poniendo ese colofón y que todo gire en torno al trabajo. Pero me decía también, si lo lees al revés, si comienzas por la última parte, que es la que trata sobre el soberano, y vas después leyendo hacia abajo, que se puede hacer, terminas construyendo un sistema donde la base es el soberano y todo partiría a raíz de él, que me ha parecido curioso por lo que estaba comentando. Sí, es cierto. Puede tener esa doble lectura. Esto Pues para los más curiosos. es llamativo porque la defensa que va a hacer Adam Smith de los soberanos es importante hasta el punto de que de los pocos impuestos que Adam Smith respetaba eran aquellos que garantizan la solvencia del rey, la dignidad del rey. Pero vayamos en el orden correcto. Sí. Comenzamos por donde él quiso que arrancara la obra, que es el trabajo, Sí. bien, la naturaleza del hombre asociado al trabajo como base de todo. Pues a ver, digamos que él considera, bueno, se pone a revisar el mundo, se pone a revisar el entorno que le rodea. Yo me lo imagino en su pueblo natal, en Kirkcaldy, por ejemplo, revisando el trabajo de la gente. Y a lo mejor se empieza a plantear cuál es la base de todo, dónde nace la riqueza. Hay quien dice el oro, hay quien dice la plata, los metales, los recursos naturales o incluso los fisiócratas, la agricultura. Pero él va a pensar que en realidad si tú dejas una tierra y no la tocas, esa tierra no da nada. Si tomas un trozo de madera y no lo trabajas, de ahí no sacas una silla. Entonces él va a llegar a la conclusión de que es el trabajo, es la fatiga, son las horas que le echas, son las habilidades que desarrollas, el trabajo de la gente, lo que crea la riqueza de un país. Y es lo que diferencia que un país u otro sea más rico o menos rico. La laboriosidad, podemos decir, de su gente. Es curioso porque esto nos llevaría a esta frase que ya se ha convertido en un meme de nuestro queridísimo profesor Miguel Anso Bastos, ¿no? Capitalismo, ahorro y trabajo duro. O sea, todo pasa por ese trabajo duro. Bien, a partir de esa formulación que hace Adam Smith, de que en realidad no es el espacio geográfico per se que puede estar lleno de bienes interesantes, sino el trabajo que aplica sobre ese espacio geográfico, podríamos incurrir en la interpretación que décadas después va a hacer Karl Marx, a quien vamos a dedicar un programa en nuestras siguientes etapas por esta historia económica, de que entonces todo el valor de los bienes se basa en el valor del trabajo. Y sin embargo, Adam Smith hace una reflexión que va más allá de eso. Entonces, ¿de dónde Sí, viene el valor? a ver, él hace una pequeña reflexión. Bueno, esta primera parte del trabajo sí que coincide un poco con Karl Marx, pero Adam Smith va a poner matices. Dice, una vez asumimos que el trabajo es la base de todo, luego hay que desarrollar los siguientes pasos. En economía hay muchos economistas que consideran que para crear una teoría económica desde cero tiene que tener tres patas. Apoyarse en una teoría del valor producción, una teoría de la distribución y una teoría del crecimiento. Pues comenzamos por el valor, que sería esta parte del trabajo. ¿Cómo valoramos los bienes, las mercancías? Porque la gente no siempre paga con trabajo, o en la época de Adam Smith y en la nuestra ya no pagamos con trabajo. Pues Adam Smith considera que hay un precio que es natural, que esto lo hereda también de tradiciones antiguas, más anteriores. Un precio que está constituido por, pues eso, todas las horas, todas las herramientas y todo el trabajo que se pone para fabricar o para conseguir tanto un bien material, digamos, tangible, como, bueno, una materia prima, una manufactura o lo que sea. Pero este precio natural es difícil de saber. ¿Por qué? Porque luego tú sales al mercado y la realidad es que a lo mejor dos personas que se dedican a vender, qué sé yo, sillas, estaba poniendo el ejemplo antes, las venden a distintos precios en función de la demanda, en función de la gente que compra y pues de la cantidad de stock que también tiene el vendedor o el fabricante. Pero Adam Smith considera que en una situación donde ni las leyes ni las personas se interpongan unas entre otras y demás, si dejamos que la gente negocie libremente y hable sobre cuánto debería costar esa silla,
todos los precios, poco a poco, a largo plazo, van a tender a acercarse mucho al precio natural, a ese precio que está formado por todas las horas, todo el trabajo y todo el tiempo que el fabricante ha dedicado a crearlo, o el granjero incluso a extraerlo. Bien, aquí es curioso porque es uno de los grandes debates que hay en la escuela austríaca, que te dicen que no, que el valor es completamente subjetivo. Pero en cualquier caso, lo que Adam Smith plantea es valor de uso, valor de cambio, ¿no? Sí. ¿Vale? Solo que hay un paso que es, en realidad, cuando estamos definiendo el trabajo que se aplica en la producción del bien, el trabajo no nace de que yo espontáneamente y de forma altruista quiero trabajar para que la gente tenga bienes. Ujú. Entonces, claro, incluso en ese valor natural que pareciera que yo quiero, qué sé yo, fabricar esta taza porque quiero que la gente tenga tazas para poder tomar agua o tomar café, ni siquiera ahí podemos medirlo porque de manera altruista estoy haciendo, entonces solo es un número de horas. O sea, hay otra razón para la cual yo quiero trabajar. Sí, por eso reconozco que cuando yo he leído La riqueza de las naciones, tampoco percibo que Adam Smith rechace totalmente la parte subjetiva de todo lo que es el trato comercial y lo que es la fabricación de las cosas, porque al final, ¿por qué decidimos que mi trabajo, una hora de mi trabajo puede costar, qué sé yo, 8 euros, 10 euros? Eso al final tiene una parte subjetiva, aunque se piensa que puede tener un origen natural, pero las personas nos manejamos diseñando lenguajes y el lenguaje del dinero es un lenguaje que nos hemos inventado para entender. Y luego tampoco niega que si la gente no quiere comprar tu mercancía, no quiere comprar tu producto o ese producto que tú les ofreces no te aporta ninguna utilidad, que es un concepto muy importante en economía, simplemente tu negocio no va a despegar. Pero yo creo que eso lo dice porque tampoco lo puede negar, es algo obvio cuando sales a la realidad. Sí, pero de nuevo, lo que estaba plantándote, no solamente tengamos en cuenta al cliente que quiere adquirir el producto, sino al fabricante que está Sí, elaborando ese producto. O sea, uno de los objetivos que está persiguiendo el fabricante es obtener un beneficio sí. en la elaboración de ese Ujú, producto. De modo que posiblemente si a ese fabricante le dijéramos que todo lo que va a recibir ujú. es el precio exacto del tiempo invertido en la elaboración de ese producto, en muchos casos a lo mejor no No. fabricaría ese producto. En casi ninguno lo va a hacer porque el comerciante, bueno, el fabricante también tiene que vivir, tiene que tener dinero para pagarse su comida, pagarse la casa, alimentar a la familia. Todos necesitamos tener un beneficio, un extra, un excedente, vamos a decir, algo que nos dé para vivir. Pero es cierto que aquí Adam Smith aseguraba que a largo plazo los precios y los salarios, que eso hablaremos ahora un poquito más adelante, tienden a unos niveles de subsistencia. Es una teoría que también, debo decir, se mantiene bastante en la universidad. La idea de que antes de la revolución industrial los precios o los salarios tendían siempre a los niveles de subsistencia. ¿Y estás de acuerdo con ello? No, la verdad. O sea, ahora que ya te has metido en el mundo de la historia, ¿piensas que en el mundo preindustrial los salarios tendían al nivel de subsistencia? No, porque lo digo simplemente basándome en lo que leo, tampoco me atrevo yo aquí a negar todo lo que ha dicho todo el mundo antes, pero siempre ha existido clase acomodada, siempre ha habido gente que ha vivido de su trabajo y que ha vivido bien. Creo que tendemos a generalizar mucho esa imagen a lo mejor del campesino pobre o del mendigo que sobrevivía con lo que buenamente podía, pero la realidad es que la gente, había familias muy grandes, había gente que podía mantener a varios niños o incluso no siempre pasaba, dependía de la clase, dependía de todo, pero también existían mujeres que no trabajaban y no necesariamente tenían que pertenecer a la nobleza. Bien, volvamos con Adam Smith. Tenemos, por tanto, el trabajo como punto de partida en la elaboración de la riqueza, un trabajo en el cual el trabajador lo que va a hacer es elaborar ese producto en la mayor parte de los casos con una intención de un beneficio que va más allá del coste supuestamente natural que tiene la elaboración de ese producto. Eso lleva a Adam Smith a la segunda parte de su teoría económica, estas cuestiones de valor de uso, valor de cambio, a las que tanto partido le sacará Karl Marx de una forma un tanto retorcida, pero insisto, ya hablaremos de Marx en el futuro. Y esto le lleva a Adam Smith a plantearse una pregunta: ¿cómo podemos conocer el crecimiento de una nación? El crecimiento de una nación sería la segunda pata de una teoría económica. ¿Cómo se determina a qué velocidad o por qué crecen los países, las naciones? ¿Por qué crece una sociedad? Vamos a decir. Pues Adam Smith considera aquí, mete un elemento, un segundo elemento, que no es el trabajo, pero de alguna manera lo complementa o es lo que ayuda a la gente a realizar su trabajo. Mete el capital.
pero el capital no solamente refiriéndose al dinero, que eso es a lo que él llama capital circulante, lo que se considera generalmente capital circulante. Él introduce también todas las herramientas que se requieren para un trabajo, introduce también pues, el espacio geográfico, sea el campo, sea un edificio, una estancia, e introduce también pues, a las personas, el propio conocimiento de las personas, las habilidades. Si tú necesitas a alguien que haga crecer, qué sé yo, manzanas, y no tienes a nadie que sepa cuidar manzanos o que solamente esté especializado, qué sé yo, en plantas de desierto, pues tienes un problema, porque igual no saben manejarse. Y él lo va a introducir porque considera que, a pesar del trabajo, aquí igual sí que empieza un poco una contradicción, es cierto, él reconoce que ningún negocio puede emprenderse, nada se puede emprender si no tenemos un mínimo de capital, si no tenemos un mínimo de recursos, o un mínimo de herramientas, o un mínimo de conocimientos, o un mínimo de dinero también. Para abrir una tienda, sin ir más lejos, tanto en el siglo XVIII como aquí, hace falta dinero. Aquí es muy curioso porque, claro, en el momento que él introduce el concepto del capital es el origen del propio término de capitalismo, a partir de este trabajo de Adam Smith. Como decíamos, La riqueza de las naciones se va a publicar en 1776, en un momento en el que la revolución industrial ya se ha puesto en marcha en Inglaterra. Y yo les muevo a que echen un vistazo al programa que ya hicimos aquí en Pedazos de Historia sobre esa revolución industrial, que había arrancado mucho antes de la riqueza de las naciones, había arrancado casi un siglo antes de esa riqueza de las naciones, y en gran medida con todo ese proceso del domestic system en el que el mercader abastece materias primas a los campesinos que pueden trabajarlas en sus hogares, y el mercader es el que reúne el producto acabado en diferentes lugares. El paso siguiente es, en lugar de ser el mercader el que se desplaza por el producto acabado, lo que hacemos es que esos campesinos se unen todos en el mismo espacio común, y a eso se le llama fábrica, aunque aún no hay máquinas. La concentración de la mano de obra en esas fábricas permite la división del trabajo y la especialización de esa mano de obra, algo que también estudia Adam Smith en La riqueza de las naciones. Entonces, en esa especialización conseguimos que parte del aparato productivo sea más eficiente que la otra parte, y entonces hay que inventar las máquinas para ir permitiendo que esa eficiencia no se pierda por aquellos. Entonces, si yo tejo más rápido que hilo, pues me invento máquinas hiladoras para que los tejedores tengan el hilo. Pero sí, porque he inventado la máquina hiladora, tejo más despacio, meteré máquinas tejedoras para lograr mantener los ritmos. Recordamos una vez más, las máquinas son la consecuencia de la revolución industrial y no el origen de la revolución industrial. Claro, todo esto Adam Smith lo vio en primera persona, de modo que cuando él define el capital, no lo define porque me he despertado esta mañana y he tenido una visión, sino que después de acumular casi un siglo de revolución industrial en Inglaterra, él es consciente, a lo mejor sin conseguir entrar en cada detalle, de que esa revolución se basa en eso que él ha definido como capital, que ya digo, es la suma de el obrero que trabaja, de la máquina que el obrero utiliza, del carbón que puedo sacar de la mina, del algodón que estaba llegando de Estados Unidos a después vendrá de la India. O sea, si no tengo todo ese conjunto, no tengo el capital. No, sí, efectivamente. De hecho, aquí lo comento también como curiosidad sobre su vida. Adam Smith fue un hombre bastante sencillo, un hombre de costumbres, pero conoció a mucha gente interesante. Uno de ellos, James Watt, fue su vecino. Él vivió puerta con puerta prácticamente, o era el vecino de arriba, del inventor de la máquina de vapor. O al menos del Bueno, que, uno de ellos, sí. del que permitió que la máquina de vapor Sí. se incorporase a la industria. Entonces, en ese punto, volviendo al crecimiento de los países, ¿qué es lo que hace que un país se vuelva rico? Pues en el caso de Adam Smith es esta combinación entre trabajo, entre capital y luego añadiendo el tercer elemento, lo que hoy día de hoy consideraríamos tercer sector, más el comercio. Todo lo que fabricamos y que no se vende, pues es excedente. Adam Smith considera que a nivel histórico, cuando se empieza a vender, se empieza a tratar, la gente empieza a intercambiar, es cuando se da un paso más allá. Y en especial, porque en su época, como estábamos diciendo, hay un cambio, cuando se empieza a producir la división del trabajo. Él pone el ejemplo, que es un ejemplo que extrae de los franceses, además, de una fábrica de alfileres. Él asegura que un solo artesano, a lo mejor, antiguamente, fabricaba en todo un día un único alfiler, que igual es un comentario un poquito extremo, pero pongamos que solamente fabricaba un alfiler o un par. Pues él comenta que si tú juntabas a unos cuantos artesanos y demás en un mismo sitio y se ponían de acuerdo y se organizaban y cada uno se especializaba en la tarea del proceso de fabricación que mejor sabían hacer, a lo mejor pasaban de fabricar
unos pocos alfileres al día a fabricar miles a lo mejor. Y esa creación, esa producción que luego se vende, que luego se intercambia, permite que por una parte más gente pueda permitirse comprar más y por otra parte ellos ganan más. Entonces él considera que eso produce poco a poco el progreso, el crecimiento y el desarrollo de una nación. Pero también luego siempre está, que Adam Smith lo va a considerar bastante importante, el papel del soberano para hacer de ayuda, vamos a decir. Ahora, en cualquier caso, cuando estás poniendo el ejemplo de la fabricación de los alfileres, ya no solamente es que los trabajadores producen más, sino que además pueden producir de mejor calidad Sí, y a más bajo coste. sí. Con lo cual el consumidor sale beneficiado porque aparentemente el buen artesano tenía que ser capaz de conseguir un alfiler de una calidad extrema y posiblemente lo lograba, pero su coste era muy elevado. Sí. Y sin embargo ahora lo que estamos consiguiendo es alfileres de esa misma calidad o incluso más, pero curiosamente a un coste inferior. Sí, porque al fin de cuentas ahora se supone, es lo que él teoriza, que los artesanos que trabajan fabricando alfileres, cada uno está especializado en lo que mejor sabe hacer. Entonces, si sumas un montón de buenas decisiones, de buenos trabajos, se supone que tiene que salirte algo espectacular. Con todo lo que nos estás contando, Adam Smith, es interesante porque estamos en 2026 grabando este programa. Han pasado ya 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones. Parece evidente que lo que estamos contando corresponde con la realidad. La verdadera riqueza de las naciones es la capacidad que tenga cada una de esas naciones en poner en marcha su capital, es decir, la suma de su mano de obra con la mejor formación posible, con una especialización en el trabajo, con una serie de materiales que puedes reelaborar para crear nuevos productos y demás. Es decir, frente a las corrientes de los economistas previos que pudimos ver aquí, aquellos mercantilistas obsesionados por ejemplo, acumular metales preciosos y decidir que el país más rico es el que más oro guardado tiene, lo que Adam Smith nos viene a demostrar es que no te hace falta esa acumulación de metales preciosos, lo que te hace falta es acumular capital, acumular gente trabajando de forma eficiente, incluso de forma austera, buenas capacidades de elaboración y demás. Y sin embargo, hoy, en 2026, sigue habiendo muchas personas que consideran que los países más ricos son aquellos que tienen los bienes que en el mercado están considerados como más valiosos. Y tenemos, por ejemplo, la contradicción de un Venezuela, donde pese a tener una cantidad espectacular de petróleo, el país no es rico. Todo lo contrario, es un país que vive sumido desde hace ya décadas en una profunda crisis económica. Es decir, lo que Adam Smith nos explicaba parece que es cierto. Hemos citado a Venezuela, pero puedo citar Suiza como ejemplo de país muy rico, un país sin salida al mar, con unas limitaciones geográficas increíbles, con práctica ausencia de recursos minerales, y se llama uno de los países más ricos, precisamente por la cantidad de capital acumulado en todos los sentidos. Es decir, todo indica que Adam Smith sí tenía razón en lo que nos ha contado, y sin embargo, 250 años después, hay quien considera todavía que la clave de la riqueza está en acumular mucho oro. Yo aprovecho y le pregunto tanto a usted como a los que nos estén escuchando, ¿qué vale más, un diamante o un vaso de agua? Hombre, ya me lo estás preguntando a mí, yo me sé la respuesta. Hombre, sí, bueno, por eso, para hacer un poquito de juego. Pero la clave está en depende. Depende, en economía Entonces, todo depende. por eso, o sea, si estoy en mitad del desierto y estoy mirando de sed, el diamante Sí. no me sirve para nada. Pues Adam Smith plantea a sus lectores esta cuestión: ¿qué pesa más, un diamante o un vaso de agua? Aunque esta metáfora, esta comparación no es suya, ya la habían utilizado otros autores mucho antes. Y él comenta Pues que incluso autores de la Escuela de Salamanca lo habían sí, utilizado. además es muy curioso, pero sí. Creo que procede, no sé, igual me meto la pata aquí, pero creo que venía de Aristóteles, no estoy segura. No lo sé. Aquí no me arriesgo tanto. Pero bueno, él comenta, para intentar resolver este problema, comenta, por una parte, el vaso de agua lo necesita sí o sí para vivir. Si no bebemos agua, moriremos en unos días. Si no bebemos nada, nos deshidratamos. Pero, sin embargo, tú aquí en Madrid bajas a cualquier restaurante, a cualquier bar, pides un vaso de agua y te lo dan gratis, agua del grifo. Y, sin embargo, un diamante, pues creo que ninguno de nosotros lo daría gratis. Pues Adam Smith se plantea esto: ¿por qué ocurre? Y él sostiene, por una parte, se dice, el agua es más abundante. Dices, vale, más abundancia, puede bajar el coste, vale. El diamante es raro, sí, es exótico, tiene esa cualidad de ser algo diferente. La gente lo quiere, eso también es importante, aunque reconozco que Adam Smith no da tanta prioridad a la demanda como la darán economistas posteriores. Él se centra más en la oferta.
Se centra más en cómo se obtiene la mercancía o cómo se fabrica, más que en analizar a la demanda, que suena más raro. Y llega a la conclusión, vale, cualquiera de nosotros puede bajar al río, coger un vaso de agua y llenarlo, pero atrévete tú a meterte en una mina con toda la maquinaria, con toda la dificultad para respirar, con toda la complicación, los peligros que pueden haber, y extrae un diamante, que también a saber si lo encuentras. Así que vuelve un poco a rescatar su idea del trabajo y del capital, bueno, el capital como un capital mínimo que necesitas para poder desarrollar tu labor profesional, y así es como él explica pues, cómo funciona la valoración de los bienes y por qué en unos países se valora más una cosa que otra, o por qué nosotros, en el día a día, encontramos más valor en cosas que a lo mejor no necesitamos para la vida y otros sí. Él considera que es un signo de progreso. No lo sé. Una sociedad más primitiva igual no se fija tanto en un diamante. O sea, es indudable que al final casi nunca estamos perdidos en el desierto y necesitamos un vaso de agua, y si nos regalan un diamante, pues nos hacen un gran favor. Sí, Entonces, ahí sí que es normal que Adam Smith hiciera esa reflexión sobre la oferta. El problema está en que eso no significa que sea una ley absoluta. es verdad. Entonces, llegados a este punto en el cual hemos entendido el trabajo como la base de la naturaleza humana, y que ese trabajo permite una producción a partir de la cual establecer el valor de los bienes, y no de una forma tan clara como después defender a Marx, que es ese trabajo sumado a todo lo demás, a todos los otros recursos, lo que genera el capital que permite el enriquecimiento de una nación. ¿Cómo distribuimos la riqueza de esas naciones? La teoría de la distribución, pues esto sería ya la tercera pata de una teoría económica, vamos a decir, más o menos completa, y se basaría, según Smith, en que tenemos que distribuir toda la riqueza en salarios, en beneficio y en renta. Salarios, obviamente todos los trabajadores tienen que cobrar su sueldo, si no, no van a trabajar. El propietario de la tierra o el empresario que hayan contratado, como le llamaba Richard Cantillon, el entrepreneur en Francia, no sé pronunciarlo, necesita cobrar su beneficio por el trabajo que esté haciendo, bien de intermediario entre la ciudad y el campo, o bien entre un vendedor y otro, el papel de intermediario, de empresario. Y luego la renta. La renta la cobran los dueños de la tierra, que van a ser generalmente, pues en esta época, en un principio, o nobles o grandes, bueno, hombres de negocios que se asientan de manera más o menos cómoda y que tienen propiedades, y van a cobrar este alquiler por permitir que la gente trabaje la tierra o que dé uso a algún tipo de materia prima que él tenga en propiedad. Y él lo distribuye así, pero cada uno se distribuye de forma un poquito diferente. ¿Por qué se distribuye cada uno de forma diferente? Aquí hay un tema que yo he visto que hay cierto debate con él, y es la ley de, no sé cómo la llaman, la ley de hierro de los salarios, que tengo confusión porque no sé si luego la rescata Marx o... Veo que ahí los economistas clásicos como que debatieron el tema. Adam Smith comenta lo que hemos dicho antes, que los salarios antiguamente estaban más al nivel de subsistencia, pero es que él considera que en parte se tiende, en su época, se sigue tendiendo a eso porque cuando pones a negociar al empresario, al dueño de la tierra, quien dirija, quien sea el propietario, con el empleado, bueno, el futuro empleado, a negociar el salario, inevitablemente él sostiene que quien tiene la propiedad de los recursos o quien está organizando el proyecto, quien está al cargo, va a tener algo más de poder de negociación que el empleado o que la persona que está demandando un trabajo pues, para ganarse la vida. Entonces sostiene o se teoriza con que la persona que va a ser contratada no se atrevería a pedir un salario tan alto como quizás lo podría pedir si atendemos a el valor natural de sus capacidades, por ejemplo. Bueno, ahí entramos En un brete. en un brete, en efecto, porque claro, lo que estamos viendo con Adam Smith es que ha lanzado una cantidad de conceptos a la teoría económica que se van a volver habituales en el debate de cualquier economista, porque ya no solamente estamos hablando de cuestiones como trabajo, como capital, como distribución, estamos hablando también del concepto de empresario. ¿Qué significa el empresario? Porque claro, en una visión reduccionista, el empresario es exclusivamente el propietario de los bienes que permite que los trabajadores los empleen para elaborados, generar el producto que el mercado está solicitando, pero que en realidad es un tipo ocioso que con estar sentado fumando su puro en su despacho no tiene mucho más que hacer. Entonces, digamos, esta visión un tanto reduccionista de la imagen del empresario, pese a que el propio Adam Smith ya había planteado el hecho de que es el hombre que en gran medida puede arriesgar
esos bienes, tiene que tomar decisiones en las que se puede equivocar y perder su capital, lo que significa perder no solamente su dinero, significa perder sus recursos, perder sus propiedades, e incluso el propio empresario en algunos momentos, y seguro que muchos de los que están viendo este programa son conscientes de ellos, también trabaja en el sentido manual de la expresión trabajo, qué sé yo, pensemos en propietarios de restaurantes que en efecto pueden tener un grupo de camareros, pero que a lo mejor él es uno de esos camareros, él es el que va mesa por mesa tomando las órdenes o es el que está en la cocina trabajando. Bien, de modo que esa visión reduccionista del empresario, que sobre todo va a aplicar la teoría marxista, ya el propio Adam Smith es consciente de que es más amplio. Pero claro, lo que nos estamos encontrando aquí es que frente al modelo mercantilista previo, donde los conceptos económicos eran muy reducidos, Adam Smith volcó una serie de términos a la teoría económica que se van a convertir en el campo de batalla de los siguientes 2 siglos y medio. Pues sí, yo creo que principalmente por eso se lo considera el padre de la economía moderna. No siempre les pone nombre, pero es como que a mí me da la sensación de que él va pasando por un tema, por otro, va pasando. La redacción de La riqueza de las naciones le llevó 10 años, o sea que imagino que quizás su opinión sobre algunos aspectos cambió con el paso del tiempo. Y es como que hay veces en las que no te deja nada claro, porque del mismo modo que con el trabajo reconoce que quizás el empresario, el dueño de la tierra, de los medios de producción, tienen más peso en la negociación que el empleado, también es muy crítico con aquellos que no permiten la libertad de empresa, por ejemplo. Bueno, lo que llamaríamos a día de hoy la libertad de empresa. Es muy crítico con los mercantilistas y con los gremios, a los que consideran monopolistas, y considera que no permiten, pues, lo que estaba comentando, el libre emprendimiento, la libre creación o el intercambio libre. De nuevo, claro, aquí hemos de situarnos en el contexto histórico en el que escribe La riqueza de las naciones. Has hecho referencia a los gremios estaban claramente establecidos en toda la Europa occidental y estaban claramente establecidos desde finales del siglo XIV. Los modelos de maestro-aprendiz los podemos rastrear en la alta y plena Edad Media, los podemos rastrear incluso en el mundo clásico, pero ese sistema cerrado, hipermonopolístico del maestro, oficial, aprendiz y demás, ya es algo fruto de la crisis del siglo XIV. Y aquí quiero apelarles al programa que hicimos en Pedazos de Historia sobre la peste negra, explicando en qué momento se institucionalizaron soluciones como la de los gremios. Pero está hablando del contexto histórico, porque no solamente él es consciente de que en la realidad histórica que le rodea, en su presente en el que él vivía en 1776, los gremios seguían existiendo, sobre todo en la Europa continental, sino que en gran medida el trabajo que él ve es un trabajo eminentemente manual. Y aquí es muy llamativo porque un Adam Smith resucitado en 2026 le resultaría difícil entender. Es cierto que tenía una capacidad de análisis interesante, pero a pesar de todo, a partir de lo que escribe, le resultaría difícil entender el valor capital que pueda tener, por ejemplo, los youtubers. O sea, ¿cómo es posible que un señor, a partir de la elaboración de programas audiovisuales que no están generando un producto físico que yo pueda consumir, no están fabricando ropa, no están construyendo un vehículo, no están haciendo herramientas, puedan ser gentes que obtengan un gran beneficio? Y a partir de ahí podría preguntarse cómo es posible que haya tanta producción, entre comillas, intelectual sin base material que, sin embargo, genere una cantidad de beneficios para ese singular productor. Y en ese sentido, les llamo la atención porque cuando nosotros recorremos la historia de nuestro mundo moderno y contemporáneo, vivimos obsesionados con la revolución científica del siglo XVII, la newtoniana, que en gran medida es la que va a sentar las bases, digamos, científicas sobre las que se puede construir la revolución industrial, las máquinas, Watt, que hablaba antes Marta, de la máquina de vapor, y sin embargo casi nunca se evalúa como capital la revolución geográfica de los cartógrafos ibéricos del siglo XVI. Toda esta gente que fue capaz de cartografiar el mundo entero, ya fuera en Portugal y sobre todo en España, eso no se computa como un capital y, sin embargo, buena parte de la riqueza de los imperios ibéricos, del imperio español, el imperio portugués, se basó en un tipo de capital del que no eran conscientes las gentes del siglo XVI
y que en gran medida ha sido despreciado por los historiadores del siglo XIX en adelante, que sí se emocionan con los revolucionarios científicos del XVII, de Galileo a Newton, por las consecuencias de esa producción material tangible, que es la de la revolución industrial, la que está analizando Adam Smith aquí, pero que desprecian, insisto, todo ese otro capital valiosísimo, muchísimo más valioso, que fue el de la cartografía del siglo XVI. Con lo cual, de nuevo, nos encontramos con un Adam Smith visionario, pero con algunas limitaciones importantes. Yo creo que es un visionario que no sabe que está siendo visionario. Él todavía no llega a ver el desarrollo de la revolución industrial en todo su esplendor. Él muere en 1790, aún no se ha entrado en el siglo XIX. Yo creo que él percibía cambios, pero creo que no era consciente de hasta qué punto podían llegar esos cambios o cómo podía cambiar la vida de la gente. Lo que comentaba antes de pues, el tema de los youtubers y todo eso, es cierto que, a ver, siempre ha habido gente que se ha dedicado pues, al entretenimiento, a la creación, a la producción intelectual, a todo, pero es cierto que también, si lo miro desde su perspectiva, él mismo tuvo que abandonar lo que era la enseñanza universitaria y ponerse a trabajar para alguien que le ayudase, que le permitiera vivir de forma holgada para poder dedicarse a eso. No generaba él ese dinero por sí mismo. O no entendió cuál era el mecanismo para generar dinero por sí mismo a partir de la docencia. También es verdad, también es posible. Porque, Todo pues. porque de nuevo, estamos hablando del caso de los youtubers. Es muy curioso. Yo que me he dedicado la mayor parte de mi vida profesional a dar clases en la universidad, estoy pensando cuánto tiempo llevo ya 28 años dando clases en la universidad. Es llamativo porque consideré que la capacidad de poder compartir lo que yo aprendía con los estudiantes, pues se limitaba al aula en el que estaba sentado, donde podía tener 25, 30 o en algún caso un centenar de estudiantes. Y después descubres que a través de YouTube, a través de un programa como este, puedes tener la capacidad y pensando en los números que hemos alcanzado en algún programa de pedazos de historia, desde los 25.000 a los 80.000 o al millón de espectadores. Entonces, claro, nunca imaginamos hasta qué punto el hecho de esa docencia en la que compartes lo que has aprendido podía tener una repercusión económica como la que tiene, y sin embargo la tiene. Entonces, obviamente, Adam Smith no vivió en el tiempo de los youtubers, así que el pobre hombre tuvo primero que prestarse a ser preceptor Sí. a la sombra de una rica familia y terminando siendo aduanero. Pero siempre dentro de ese contexto histórico en el que vive Adam Smith, la última parte del libro es la que hace referencia a la preeminencia del soberano. Sí, efectivamente, pero antes me gustaría hacer un pequeño apunte. Él dedica unas pequeñas páginas, unas líneas, a hablar sobre los reinos ibéricos. No comparte la opinión de que pues, ese capital que se genera con la geografía, con el desarrollo y demás, comparte que no se supo manejar, que la gente no... que lo perdieron todo enseguida, que lo bueno son los ingleses y los holandeses. Bueno, es normal. Es normal. Está en plena ola de ascenso de la revolución industrial y en ese Sí. momento se creen los mejores del mundo. Bueno, de hecho, yo misma con la tesis me estoy dando cuenta, yo me enfoco más a finales del 17, de que una de los motivos, una de las cosas que más inquieta a la gente en esa época que se dedica a estudiar tema económico es ¿por qué los holandeses, si no tienen una gran población, si no tienen unos grandes recursos, por qué viven mejor que todos nosotros? Pues parece que Adam Smith le encontró la respuesta. Es curioso, Hizo un pequeño repaso histórico. porque se preguntaban por qué los holandeses viven mejor que el resto del mundo y hoy podemos preguntarnos por qué los holandeses no son la cabeza del mundo. O sea, por qué hoy Holanda es un diminuto país de Europa prácticamente anecdótico. Es muy mono, es chiquitín. Pero bien, vamos con la importancia que le da al soberano Adam Smith. La importancia. Adam Smith le da 3 puntos importantes o fundamentales de actividad al soberano, en aquella época la corona. Creo que era ya la casa de Hannover, si no me equivoco, en este tiempo. Él considera que tiene que dedicarse especialmente a la defensa, a la justicia y a, vamos a llamar, los servicios públicos. Considera que estos son los pilares que el papel que tiene que ocupar el soberano dentro de todo este sistema que ha creado, porque considera el simple motivo de que nadie más puede ocupar ese lugar. Él considera que, por una parte, pues hablamos de defensa, si viene, qué sé yo, estamos a mediados del 18, finales del 18, si viene un ejército francés a invadirnos, a pesar de que somos una isla y demás, alguien tendrá que protegernos y no vamos a organizarnos, de forma descentralizada se puede, pero quiero decir, él pensará, es más seguro si hay alguien que organiza un ejército, si hay alguien que se ocupa de entrenar a los soldados, si hay alguien que se ocupa de dar equipamiento y de garantizar que todos nosotros estemos a salvo en las costas, en la montaña, en el campo, lo que a día de hoy llamaríamos, me parece a mí, aparte del ejército, la policía, que siempre está, esto nos lo decían mucho en la carrera,
¿Cómo justificamos que el cuerpo de policía, por ejemplo, pertenezca al Estado, pertenezca al sector público y demás? Pues nos dicen, si está privatizado o si es descentralizado, ¿cómo podemos garantizar que una persona que no haya pagado por ese servicio vaya a no beneficiarse de él, por ejemplo? Pues es muy curioso porque al final lo que estamos viendo es que un Adam Smith, que como estamos viendo es alguien que lanza un montón de ideas, a ver cuál de ellas va a cuajar, termina por darle un margen al Estado diciendo, a pesar de todo, como tú dices, hay ciertos servicios que hay que darlos. Sí, ¿no? Hay que darlo sí o sí. A ver, se suele sostener que en el caso de la policía, bueno, dices policía, dices bomberos, permitid que lo meta todo un poco en este tipo de cuerpo de personas que se ocupan de proteger, teóricamente. Se considera que a ningún empresario, ningún emprendedor se va a atrever a ofrecer un servicio de este tipo, precisamente por lo que decía, porque no puede garantizar que no vaya a haber, en teoría económica, esto no es de Adam Smith, no aparezcan lo que llaman free riders, en español gorrones, que vayan a aprovecharse de que hay gente dedicándose a esto. Te ponían siempre el caso de, pongamos que hay un incendio en un edificio, en un piso, y van los bomberos y disparan, lanzan el agua o entran a sacar a la gente. Dilema moral. Si el bombero tiene que rescatar únicamente a los que han pagado el servicio o tiene que rescatarlos a todos. Pues se supone que Adam Smith, basándose en lo que sería este tipo de teorías a su época, habría defendido que el Estado tendría, el soberano, tendría el deber de proteger a todo el mundo, porque si no, es que metes a todo el mundo en un brete o se lía parda, vamos a decir. Bueno, aquí es muy curioso porque claro, tú has hecho una reflexión de existen modelos alternativos en los cuales podamos garantizar, entre comillas, de manera privada estas soluciones de seguridad. En el mundo del anarcocapitalismo hay una serie de teóricos, Hans Hermann Hoppe posiblemente es el más conocido, donde te explican cómo podrías incluso aquello que parece que es lo más esencial del Estado, que es la cuestión de la seguridad y la defensa, también se puede privatizar. Muy llamativo porque Hans Hermann Hoppe escribe este tipo de reflexiones completamente teóricas desde una posición cómoda, que es viviendo dentro de un Estado que te garantiza la presencia de esos cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero no lo hace desde un territorio donde el Estado haya desaparecido por completo y, por tanto, sea cada cual quien se tenga que resolver la vida en un momento en el que puede ser agredido. Y esos lugares en el mundo existen, ¿eh? Yo que trabajé en el Yemen, a pesar de que en las noticias pareciera un estado, entre comillas, normal, con un gobierno central y demás, el Yemen es un país sin estado, donde cada tribu controla el territorio que controla y donde inevitablemente no es que tengas que viajar armado, que tienes que viajar armado, no es que tengas que saber utilizar el arma, porque si tienes que enfrentarte al contrario, tienes que saber utilizarla, es que inevitablemente tendrás que utilizar el arma en una posición de superioridad frente a los otros de manera constante. Ya está. Entonces, en el modelo teórico de Hans Hermann Hoppe, todo es maravilloso y fantástico, es el cuento de Alicia y el País de las Maravillas. Cuando te enfrentas a un lugar donde el Estado no existe, lo que descubres es que la alternativa a el Estado, que ojo, no tiene que ser un Estado maximalista, puede ser el Estado reducido por el que abogaba al final Adam Smith en base a esos tres principios de defensa, justicia y prestigio. Pues bien, en ausencia del Estado, lo que hay es violencia por doquier, violencia total. Y la única forma que tienes de resolver esa violencia es siendo tú más violento que el otro. Entonces ya digo, porque te he visto ahí que has tenido un momento de duda, diciendo, bueno, a lo mejor si nos leemos a Jope resulta que descubrimos que hay formas alternativas. Sí, sí, No. en la teoría, a verlas las hay. Solo que seguro que Jope no se ha ido a pasear por el Yemen en determinadas circunstancias. Bueno, o por la Escocia de la época de Adam Smith, que entiendo yo que con las comunicaciones de la época y con cómo estaban los caminos y demás, si a lo mejor te pasaba algo en Kirkcaldy y no estaba muy bien organizado el sistema, a lo mejor nadie te ayudaba o nadie Bueno, te podía salvar. Bueno, los vecinos, pero... en la Escocia de Adam Smith, el principal problema es que Adam Smith vivió la última guerra jacobita, el último Sí, es verdad. intento de los jacobitas de instaurar una monarquía absoluta en Inglaterra. Adam Smith lo vive, es la última guerra civil que se vive en Escocia, y Adam Smith lo vivió en sus carnes, tuvo que huir de su casa, igual que David Hume, porque nos imaginamos a todos estos teóricos del capitalismo tomando el té con el meñique levantado, y los pobres tenían que salir corriendo de casa cuando venían las tropas a pegarse tiros entre ellos. Aún así, Pero estamos en un contexto diferente, es un contexto de guerra civil. aún así es cierto que él no toma las armas nunca. No. Bueno, que se sepa, nunca toma las armas. También hay otra cosa que es curiosa, y es que él escribe el libro, realmente él no escribe la riqueza de las naciones para defender ni el comercio libre, ni para defender al soberano,
ni para defender al trabajo, no, él escribe este libro para intentar ayudar a que, bueno, intentar contribuir a que no se independicen las colonias americanas, las 13 colonias. Escribe el libro sale a la venta se publica en marzo de 1776 y creo que el Acta de Independencia se firma o se promulga, vamos a decir, el 4 de julio de Ajá. ese mismo año. Y el tema de las colonias está presente a lo largo de todo el libro, no siempre de forma literal diciendo no porque las colonias, pero sí que aparece la idea de por qué las colonias les ha ido bien o han sido prósperas, han resultado bien. Pues él sostiene elementos como gente formada, trabajo disponible, sostiene que también tienen amplios campos de tierra que pueden trabajar, que pueden desarrollar, y él sostiene que todo esto es lo que ha ayudado a que las colonias sean prósperas, pero sostiene que quizás, o eso es lo que subyace un poquito, quizás lo que habría que hacer desde la Gran Bretaña de la época, que ya estamos con el Acta de Unión de 1707, que une Escocia e Inglaterra, quizás lo que haga falta sea una mejor organización por parte del soberano o entender mejor cómo funciona todo este sistema para que sepamos reconocer lo que ellos aportan. Con lo cual al final es muy interesante porque es un libro de su tiempo. O sea, Sí, es un libro de su tiempo. es un libro en el cual, ¿por qué yo quiero que mi rey Jorge, siga siendo rey también en América? De hecho, al final de su vida, uno de los ministros ingleses de la época, William Pitt el Joven, se entrevista con Adam Smith para ver si pueden intentar implementar o llevar a la realidad alguna de sus teorías. Y bueno, no se lleva demasiado, pero se supone, o hay teóricos que lo sostienen, que la influencia de Adam Smith fue decisiva para que luego en el siglo XIX se anulasen las leyes de cereales, las Corn Laws, no sé si sé pronunciarlo, o para que luego en sucesivos tratados con los ingleses y demás se intentara, antes de la Revolución Francesa, bajar algunos aranceles, aunque Adam Smith no está a favor de anular todos los aranceles o de anular todos los impuestos, porque entonces él se quedaba sin trabajo. Eso es. Muy bien, pues hasta aquí este singular recorrido por la vida y la principal obra de teoría económica de Adam Smith. ¿Algo más que añadir a esta figura? Por supuesto, podríamos pasarnos muchísimo más tiempo hablando, pero en este rápido repaso. Bueno, en este rápido repaso me gustaría comentar, pues no sabría decir, que lo más interesante que le ocurrió es conocer a David Hume, sin duda. De conocer a David Hume, incluso los que no tenemos el placer de haber conocido en persona, siempre resulta muy interesante. Cuando uno se pone a leer a Hume, la cabeza se le descoloca respecto a muchas cosas que uno podía pensar. Yo lo leí, pues como supongo que muchos de mi generación, en aquel en aquel curso previo a la universidad que daban en el instituto, donde te daban una historia de la filosofía y de repente aparecía por allí David Hume y venía a trastocarte todos los planes. Uno tenía la cabeza muy ordenadita, le habían explicado claramente que el mundo era una cosa bien clasificada en modelos platónicos, hegelianos y compañía, y de repente saltabas a Hume por ahí y todo se transformaba. En fin, gracias Marta por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Y lo que nos queda es que a partir de ahora Adam Smith puso sobre la mesa todos los conceptos que manejan los economistas contemporáneos, así que al menos tendremos que darle un par de viajes más a las dos posturas que se van a abrir a partir de lo que planteaba Adam Smith. Digamos, aquellos que pudieran parecer más continuadores de la obra de Smith, como Malthus o David Ricardo, y aquellos que hicieron una lectura mucho más atrevida de lo que planteaba Adam Smith, como Karl Marx. Así que invitarte a que nos sigas apoyando con esta historia económica. Pues yo encantadísima de hacerlo. El próximo, a ver qué sale. Muy bien, pues gracias Marta y gracias por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Recordarles como siempre los productos de Freedom Collection y esa manera alternativa de enfrentarse al mundo con camisetas, sudaderas, gorras, calcetines y todo tipo de equipamiento que tenemos en Freedom Collection. Échenle un vistazo a la página. Y, por supuesto, invitarles a que sean socios de nuestro club de socios, que es la mejor garantía de que podamos seguir produciendo nuestros programas aquí en Pedazos de Historia. Y llegados aquí, no me queda más que emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.